Hola a todos, hoy es jueves, 7 de agosto de 2026, y están aquí con nosotros nuestros queridos amigos, el coronel Wilkerson y Larry Johnson. Bienvenidos de nuevo. De acuerdo, un segundo. ¿Es jueves 7 de agosto? No, es viernes. Vale, es viernes. Madre mía. Gracias, estás atrapado en una burbuja del tiempo. Ajá. Un lapsus brasileño. Es que hemos estado hablando mucho antes de entrar en directo, y yo solo. Oye, ese es un error que se supone que cometemos los viejos. Venga ya. Sí, hoy es viernes, amigos. Para quien nos esté escuchando, es viernes, 7 de agosto. Y déjeme empezar con usted, coronel, y con lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Se avecina un nuevo pacto de defensa. Turquía, junto con Pakistán y Arabia Saudí, ha firmado un nuevo pacto de defensa, y significa que un ataque contra uno de ellos será un ataque contra todos. Eso es lo que se ha dicho. Pero Erdogan afirmó que será una especie de acuerdo basado en la disuasión colectiva, que contribuirá a impulsar nuestra cooperación en seguridad y defensa, a desarrollar proyectos conjuntos en la industria de defensa y a combatir el terrorismo. Esto es lo que mencionó Erdogan. Y aquí va la pregunta, coronel. ¿Cuál es su interpretación de la necesidad de esto para Arabia Saudí? Sabemos que Arabia Saudí, de alguna manera, está impulsando, está solicitando esto, en mi opinión. No sé cuál es su percepción y cuál será el resultado de esto para la región, como consecuencia de la guerra en curso en Asia Occidental. Bueno, yo diría de entrada que esto expresa la preocupación general de MBS y de la familia real por la creciente falta de interés de Estados Unidos por su seguridad. Pero cuando dijiste eso y dijiste que tenía un artículo 5, lo primero que me vino a la cabeza fue, vale, supongamos que la fastidiamos todavía más de lo que ya la hemos fastidiado y que Irán sí pasa al segundo, tercer e incluso cuarto nivel de objetivos que, según sé, probablemente tiene en sus ordenadores, por así decirlo. Solo quiero ver qué hacen Turquía y Pakistán si esos objetivos están en Arabia Saudí, que sospecho que varios lo están. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer realidad nuestras observaciones proféticas sobre que esto se extienda con mucha rapidez y de forma profunda? ¿Van a entrar en la guerra con Irán del lado de Arabia Saudí y, en última instancia, de nosotros e Israel? Me atrevo a decir que no, pero quedo a la espera de los acontecimientos. Sí. Larry, adelante. Según lo que entiendes, ¿qué opinas? Bueno, cuando vas a firmar un pacto de defensa, deberías preguntarte, ¿contra quién esperas tener que luchar? Ya hemos visto que los hutíes han lanzado ataques dentro de Arabia Saudí, que según los términos de este acuerdo, se considerarían un ataque contra Arabia Saudí y, por tanto, un ataque contra Turquía y Pakistán. Pero ya hemos visto que existe un acuerdo de ese tipo entre Arabia Saudí y Pakistán, y sin embargo, tras los ataques hutíes, los pakistaníes no dieron pao frente ni amenazaron a los hutíes. Así que sospecho que está pensado, dirigido contra Israel. Y bueno, tengo curiosidad por ver cómo reacciona la prensa hebrea a esto, porque crear ese tipo de alianza es, al menos sobre el papel, algo que si eres un planificador militar en Israel, tendría que preocuparte mucho. Pero Erdogan, firmando algo, no es más que un bocazas. Hablará con mucha dureza, pero mientras esté ganando dinero con el petróleo que vende a Israel, no va a hacer nada que ponga eso en peligro. Pakistán se ve a sí mismo, y lo digo por parte de la información de inteligencia que nos están compartiendo a Pepe y a mí. Los pakistaníes, desde luego, tienen una visión muy inflada de sí mismos. Se ven como diciendo, bueno, ahora somos una potencia global emergente. Estamos entrando a jugar en la gran partida de ajedrez. Y sin embargo, dentro del país, los pakistaníes tienen problemas de verdad. Y ya sabe, en este contexto,
supongamos que Irán lanza un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, porque esa base se está utilizando para lanzar ataques contra Irán. ¿Activaría eso este tratado? Porque lo último que va a hacer Pakistán es atacar a Irán, dado el número mayoritario o considerable. No estoy seguro de que sea exactamente una mayoría, aunque podría serlo, de musulmanes chiíes en Pakistán que apoyan mucho a Irán y no son hostiles hacia él. Así que esto creo que, como dijo el coronel Wilkerson, probablemente va más dirigido a Estados Unidos. Es una forma de decir, ya no tenemos que mamar de vuestra teta trasera. Sí, Coronel, si se hablara de este tipo de pactos en la región antes de que empezara la guerra, habría parecido casi ilusorio. ¿Por qué necesitan hacer esto? Allí tienen las bases estadounidenses. Arabia Saudí no necesita llegar tan lejos. Y ahora, cuando ocurre, significa algo para la región. Significa que la región está intentando redefinirse. En esta redefinición, en su opinión, ¿qué es lo que más importa a los gobiernos de la región? no es que esto no hubiera ocurrido antes, Nima. Y además ha implicado incluso a Turquía. Recuerda la disputa entre Qatar y Arabia Saudí. Los turcos llegaron a desplegar algunas tropas en Qatar, según recuerdo, y aquello terminó resolviéndose. Y creo que las tropas regresaron a casa. Imagino que ya lo habrán hecho, puesto que Qatar también ha sido atacado. Así que no es como si fuera algo nuevo. Y estábamos manteniendo importantes conversaciones, nosotros, el Pentágono, sobre un nuevo acuerdo de seguridad en el Golfo y sobre qué forma podría tener. Había varias propuestas. El Consejo de Cooperación del Golfo, creo, fue reconocido por quienes tenían cerebro en el Pentágono. Y lo matizo así porque ya no estoy seguro de que quede nadie con cerebro en el Pentágono. Se han deshecho de todos ellos. Pero cualquiera con dos dedos de frente podía ver que el CCG era, en el mejor de los casos, negligente y en el peor, incluso perjudicial. Así que se estaba trabajando de verdad en cómo diseñar una nueva arquitectura de seguridad para la región. Esta guerra por decisión propia que ha iniciado Trump, supongo que si aún quedaba algo en marcha, lo ha mandado todo al traste. Y probablemente todo el mundo esté intentando averiguar cómo va a acabar esto y cuál será el papel de Estados Unidos si termina de una forma hostil a que Estados Unidos siga presente. Quiero decir, yo estaría pensando, o sé que el número 6 o el número 5 del Estado Mayor Conjunto estaría pensando muy seriamente, primero, si vamos a seguir allí. Y mi respuesta sería, al menos hipotéticamente y cada vez de forma más concreta, que no. Entonces, ¿qué queremos allí si no estamos allí? Que favorezca a nuestros intereses y se ajuste más o menos a ellos, y sobre lo que quizá podamos influir de vez en cuando mediante el equilibrio desde fuera, como solíamos llamarlo. Aunque no estoy seguro de que a esa estrategia le quede mucha vida, después de lo que Bradley Cooper ha hecho con las fuerzas navales que ahora participan en esta campaña. Ayer me estaban contando cuál era la situación de los marineros en uno de los portaaviones. No sé exactamente cuál era, creo que el Lincoln, pero es desoladora. No tienen suficiente agua para beber, no tienen suficiente comida para comer. Están simplemente miserablemente en ese barco, lo cual demuestra la atención que los oficiales de guerra de superficie de la Armada prestan a sus tropas, por así decirlo. Así que bueno, no sé qué está pasando ahora mismo, pero sí sé que se está considerando un pensamiento estratégico sólido e incluso operativo. ¿Qué tipo de acuerdo debería sustituirnos o con qué nos sentiríamos cómodos en términos de seguridad en la región si logramos superar este desastre que ha creado Trump? Porque no creo que podamos limitarnos a decir, de acuerdo, nos vamos de allí y seguir adelante. Creo que necesitamos algo allí, no muy distinto de lo que teníamos antes cuando estaba el Shah y cuando teníamos a Saddam para equilibrar al Shah y cosas así. No puede parecerse en nada a lo que fue en el pasado en términos de compromiso de Estados Unidos.
Y nada de tropas sobre el terreno. Punto. No habría tropas sobre el terreno. De hecho, no me refiero necesariamente a tropas de combate. Me refiero a ningún tipo de presencia comercial y de cualquier otra clase. Al menos al principio. Estoy seguro de que los contratistas volverán cuando los saudíes necesiten esto o aquello o lo que sea, si nos queda algo que se parezca mínimamente al Golfo anterior a la guerra de Trump. Pero hay que decidir qué vamos a hacer. Y alguien tiene que estar pensando en eso. No podemos ser todos como Hexet y Trump tan estúpidos que ni siquiera pensemos en mañana y pasado mañana, y hay que ser realistas. Nos hemos ido. Nos hemos ido. Déjeme insistir en eso, especialmente en las condiciones en la Armada, tanto para los marineros como para los marines. Hace unas 2 semanas, empecé a recibir correos electrónicos de una madre enfadada, muy cabreada, y me los enviaba. Me dijo, mire, creo que había hablado con esta periodista de USA Today. La periodista había escrito un artículo en abril. El titular que le pusieron los editores era algo así como, el gobierno de Estados Unidos suspende las entregas de correo a los marineros y marines a bordo de los barcos. Pero, escondido en ese artículo, el verdadero tema era la comida pésima. Quiero decir, no estamos hablando de querer una experiencia de alta cocina a bordo de un barco, pero al menos algo que se pueda comer. Y esta madre me enviaba los mensajes de texto que se había intercambiado con su hijo. Dijo que había perdido 14 kilos y me mandó una foto del chico cuando llegó a casa. Ya saben, estaba demacrado. Y pensé, bueno, es una madre. Pues el fin de semana pasado estaba en Chattanooga, Tennessee, en la conferencia de Robert Barnes. Había distintas sesiones en las que la gente podía acercarse, conocerte y charlar contigo. Así que empecé a hablar con la gente. Se acercó una mujer y nos pusimos a hablar. Y de alguna manera mencionó de pasada que su hijo, que es marín, el hijo de la otra mujer era marinero y estaba en el Trípoli. Y con esta madre surgió, de alguna manera, que su hijo acababa de volver de un despliegue. Y le dije, ¿dónde estaba él? Ah, ya sabes, estaba en el Boxer, creo. Y le dije, bueno, he oído algunas historias de que la situación con la comida no es buena. Ella me dijo, déjame que te cuente. Era otra madre cabreada. Y lo mismo, la misma historia que me había contado aquella otra mujer. No se conocían. ¿Y cuál fue la respuesta de Hexet a esto? Montó un espectáculo hace 1 o 2 meses. Fue a uno de los barcos y comió en el comedor de oficiales. Y así mira, la comida está perfectamente. Pues no me jodas. Cuando los oficiales comen primero y no están abajo, en el comedor, con los marineros y los marines, sí reciben un nivel de servicio distinto. Y eso va en contra de todo lo que me enseñó mi mentor y querido amigo, ya fallecido, Dick Gannon. Dick era coronel de los Marines. Había mandado el 5º de Marines y de hecho ayudó a establecer la seguridad diplomática en el Departamento de Estado. Pero esa es otra historia. Pero vamos, me lo inculcó a fondo, porque era mi jefe. Yo era su único empleado, ¿de acuerdo? Así que literalmente me sentaba al otro lado de su escritorio. Mi obligación cada mañana era llevarle un donut de chocolate. Pero me enseñó que los oficiales comen los últimos. Tienes la responsabilidad de cuidar de quienes están bajo tu mando. Y estos oficiales que ahora están a bordo de ese barco, oficiales de la Armada y de los Marines, están fallando. Y eso se refleja en toda la cadena de mando, hasta arriba del todo, hasta Donald Trump. Solo por añadir algo a eso, Nima, mi experiencia, tras unos 40 años trabajando en el ámbito militar y 12 años trabajando directamente con la Armada y el Cuerpo de Marines, es que de todas las ramas, la que peor cuida de su personal de tropa, de sus suboficiales y demás, es la Armada. Y quienes peor lo hacen, los peores con diferencia, son los oficiales de guerra de superficie, tal como describió Larry. Son terribles. Terribles. Están entre los peores líderes y los que peor levantan la moral de las tropas en las Fuerzas Armadas. Y lo estamos viendo reflejado ahora mismo. Los Marines,
He tenido mucha experiencia con ellos, ya sabes, 12 años con los Marines. Son un poco distintos y tienen una actitud más parecida a la del ejército, comer los últimos y cosas así. Pero de vez en cuando también nos topamos con alguno de ellos que es muy cabezota. Pero la Armada se lleva la palma en el desprecio más absoluto. Antes decíamos que la Armada no sabe que tiene tierra firme. Estás en ese barco y eres un esclavo. Ni siquiera saben que tienen tierra firme. No hay moral en tierra. La moral está en el mar. Y se supone que deberías tener la moral alta porque te alistaste en la Armada para ver el mundo. Y mira, estás viendo el mundo. Esa es su actitud. Y ya sabes, no digo esto para denigrar a la Armada. Lo digo para contar la verdad. La Armada es el peor cuerpo a la hora de cuidar de su tropa y de sus suboficiales, muchas veces también. Aunque cuando ascienden de rango, tienden a acercarse a los oficiales de carrera, y vuelven a interesarse menos por los marineros. Es la naturaleza de la bestia. Sí. Larry, ¿cree que el nuevo acuerdo entre... Parece que están redactando el acuerdo. Al menos el primer borrador va a salir pronto. Entre Irán y Omán, ¿cómo va a facilitar el camino de la administración Trump? Ya sabe, poner fin, de alguna manera, a la guerra activa entre las dos partes, Irán y Estados Unidos. Antes de escuchar su comentario, esto es lo que dijo Scott Bessent ayer mismo. ¿El tesorero de la tienda de todo a 100? Sí, aquí está su foto. Tuvimos Furia Épica, que fue la parte cinética. En el Tesoro llevamos a cabo Furia Económica. Lo que apenas se ha difundido es que en el lado cinético su fuerza aérea está destruida, su armada está destruida y una gran parte de sus misiles también, y aún más importante, su producción de misiles. En el lado económico, los tenemos agarrados por el cuello. Tienen una inflación alimentaria del 150-180% y no pueden pagar a las tropas. Así que creo que en breve, quizá incluso hoy o mañana, vamos a ver un acuerdo, un alto el fuego de 30 o 60 días y el estrecho se abrirá. Los precios de la energía en bajar. Sí. Esto es... Está delirando, por Dios. Fíjate también en ese reconocimiento sobre los precios de los alimentos. ¿Qué clase de guerra estamos librando aquí? Yo sé qué clase de guerra estamos librando. Estamos matando todo lo que vemos y matando de hambre a la gente y todo lo demás. Es horrible lo que estamos haciendo. De verdad que lo es. Bueno, mire, ha habido un cambio en la política de la administración Trump. He recibido otro indicador, como yo lo llamo. El equipo de acción de crisis de inteligencia del CENTCOM ha sido desactivado. Déjeme intentar explicar lo que eso significa. Antes de que empezara la guerra, el 28 de febrero, en el cuartel general del Mando Central, aquí arriba, en la base de la Fuerza Aérea MacDill, justo al norte de donde estoy, activaron un equipo de acción de crisis. Y en inteligencia tienes tanto la sección de inteligencia, la HOT 2, como en realidad la parte operativa. Cuando activas ese equipo, la función de inteligencia consiste tanto en proporcionar indicadores de alerta sobre amenazas emergentes, etc., como en aportar información sobre objetivos y actividades del otro lado. El hecho de que ahora lo hayan desactivado significa que lo han apagado. Un amigo me mandó una nota. Me dijo que uno de sus amigos va a tener su primer fin de semana de 4 días desde el 20 de febrero. Así que este es un tipo que ha estado trabajando, ya sabes, 12 horas seguidas y 12 de descanso durante los últimos 6 meses, lo cual es sencillamente increíble. Así que Estados Unidos no está adoptando una postura de preparación, ¿verdad? No estamos viendo los movimientos que deberían verse en el ámbito de la planificación y de la inteligencia, que indicarían una acción militar inminente
por parte de Estados Unidos. Entonces, hay que dar un paso atrás y decir, vale, ¿qué ha asustado a Trump y a Bessent? ¿Qué les ha echado para atrás? ¿Es la escasez de armas? Quizá. Es la crisis económica que se desarrolló con Japón, donde Bessent tuvo que vender básicamente todas las reservas estadounidenses de divisas europeas para salvar, ya sabes, como medida a corto plazo, a Japón. Pero no va a durar. En cualquier caso, algo ha hecho que Estados Unidos cambie su foco operativo, y Trump no está, ya sabes, no está publicando tweets. Trump is not, he's not sending out tweets. Now, as soon as I say this, he'll prove me a liar. Ahora, en cuanto diga esto, él demostrará que miento. Pero no estamos viendo sus publicaciones en Truth Social, amenazando con acabar con la civilización en Irán cada 2 días. Así que creo que Estados Unidos está intentando seriamente desvincularse de Irán, salir de esto y conseguir que vuelvan a circular el petróleo y otras materias primas, o al menos crear la posibilidad de que los barcos puedan entrar y salir. Incluso, aunque los barcos puedan entrar y salir, y anoche escribí sobre esto en Sonar 21, hay tantos daños estructurales en la infraestructura de petróleo y gas de toda la región que puede que no sean solo meses, puede que hagan falta años para reparar parte de esos daños, especialmente en los yacimientos de gas de Qatar, en Ras Laffan. Así que estamos en serios problemas económicos y por stasas exnauskov que estudia mal tamsio train. That may be one of the things that's driving Trump to do this. And just to add to that, Nima, yesterday I also heard that Y solo por añadir algo a eso, Nima, ayer también oí que los mandos combatientes, en particular Alexus Grinkowicz en Europa, volvieron a informar al presidente sobre el agotamiento de las municiones. Y ahora hay una lista completa de dónde estamos exactamente en cada uno de los mandos combatientes, especialmente AFRICOM, EUCOM e INDOPACOM. Y analiza cuál sería el calendario y cuál sería el coste. Y los costes les dejaron absolutamente pasmados, porque creían que eso ya estaba cubierto con todos esos suplementos presupuestarios que Hexet ha estado pidiendo, sin saber realmente por qué lo hacía, creo yo. Y el Congreso ha estado concediendo fondos y al parecer seguirá haciéndolo en la nueva NDAA, pero no va a cubrirlo. Claro, eso supone que Lockheed, RTX, Grumman, Boeing y todos los demás volverán a cobrar un ojo de la cara, y les aseguro que lo harán. Pero en fin, ellos lo estaban analizando de forma realista, desde la perspectiva de los mandos combatientes. No desde esa perspectiva geográfica, increíble y expresada con ignorancia que Bessent y Hexet difunden constantemente. Y les preocupa seriamente la capacidad para hacer las cosas, no solo durante los próximos 6 meses, sino en los próximos 5 años. Y eso es grave, y al parecer, por fin le ha calado a Trump. Sí, y además, me encontré, mientras investigaba sobre esto, con una estadística que me impactó. El 78% de las armas, digamos, los sistemas de armamento avanzados, los que tienen guiado de precisión y demás, el 78% de ellos depende de 5 minerales y metales de tierras raras que proceden de China y que China controla esencialmente. Uno de ellos es el galio, otro es el wolframio. China controla el 78% de la cadena de suministro. Bueno, si entramos en un conflicto, China no solo ya nos ha cortado el suministro. Esa es otra cosa que creo que la gente no aprecia ni se da cuenta. China ya nos ha cortado el acceso a algunos de los suministros que necesitamos para librar estas guerras disparatadas. Y creo que eso ha sido un shock total para el Pentágono. Y ya saben, cuando The Washington Post informó de que Trump le está gritando a Hexet, echándole la culpa, Hexet dijo, no es culpa mía, es culpa de los judíos. Ya saben, Feinberg. Le echó la culpa a Feinberg. Sí, es el judío, ya saben. Yo pensé, ahora bien, sinceramente, creo que están culpando a Hexet de forma injusta. Es un soquete, es un idiota. Le viene grande el cargo. Pero no fue él quien ideó este sistema y dijo, oye, fabriquemos estas armas concretas y asegurémonos de que su suministro dependa de importaciones de China. Eso es anterior a Hexet. Demonios, es incluso anterior a Trump.
Pero ahora tenemos ese problema But y no va a desaparecer. we've now got that problem, and it ain't going away. Some of this is Parte de esto le va a borrar esa sonrisa de suficiencia de la cara a Besant. Sí, sí. Yes. Here is Colonel what Donald Trump posted 2 times in the last Esto es lo que 24 Donald Trump ha publicado 2 veces en las últimas 24 horas. He says, Y esto es lo que dice. "Thank you, Lectura James obligada. J." Gracias a James J. The article says Y aquí está el Donald artículo. Trump won the Iran- Dice, Donald Trump ganó la guerra de Irán. The article is El about artículo how he trata de won cómo ha and ganado. he- Y él, Donald Donald Trump, está, means that es decir, I know no that sé qué significa eso para usted, ya sabe que lo comparta 2 veces e insista en que ha ganado la guerra. has won the war. En su opinión, ¿está buscando algún tipo de salida? ¿O esa salida ya está ahí, al alcance de la mano? Is the off ramp there to grab it in your opinion? You talking to me? Yeah. to Yeah. you, Colonel. Well, ¿Me estás hablando a mí? slides were the- Sí. were the cutest. Bueno, las últimas frases eran de lo más entrañable. Son absolutamente encantadoras. It says, Viene a decir, en esencia, si lees esas palabras con atención, creo, me rindo. Me rindo. surrender. Haré todo lo que esté en mi mano para que lo que estoy diciendo ahora mismo, que es imposible, se haga realidad por completo. O al menos, que se haga realidad parcialmente, de una manera sobre la que pueda mentir y conseguir que el pueblo estadounidense se lo trague. Eso es realmente lo que está diciendo. And Y bueno, espero que tenga razón. he's right. Espero que hayamos visto a través de la oscuridad algún tipo de luz que diga tenemos que parar esto y me da igual cómo lo hagamos. We gotta stop this. Decidme qué tengo que decir y lo diré y lo Just pararemos. tell me what to say, and I'll say it, and we'll stop it. The fly in that ointment. La mosca en el ungüento, el tipo que todo lo ve y todo lo sabe, que va a hacer descarrilar todo esto, vive en Jerusalén o en algún lugar cerca. somewhere near. Bibi Netanyahu está trabajando a fondo en varios asuntos que van a hacer descarrilar todo esto, a menos que Trump esté dispuesto a plantarle cara. El primero es esta fundación humanitaria de Gaza, The first one is donde ha dado la vuelta a todo lo que decidieron estos pesos pesados que donaron todo el dinero y todo lo demás. Le ha dado la vuelta a todo y sabe que lo ha hecho. Ha hecho que todo dependa de lo que Hamas diga que hará y acepte hacer con respecto básicamente al desarme. Y ellos han dicho absolutamente no. No queremos tener nada que ver con vuestro acuerdo. And they have said absolutely no. Don't want to have anything to do with your deal. We're out of here. We're not. We'll continue the war. Nos vamos de aquí. We're not. Gonna- Seguiremos la guerra como podamos. No vamos a hacer esto. Él sabía que eso iba a pasar. Sabía perfectamente que eso iba a pasar porque ahora va a seguir matando gente. ¿Qué está haciendo en el Líbano? Algo parecido. He is. Ahora mismo se está posicionando y ya ha empezado a moverse hasta cierto punto. De hecho, aún dijo algo al respecto el otro día. Un par de personas en Italia también dijeron algo al respecto. ¿Por qué está haciendo esto? Está desplazando fuerzas y ha empezado a matar gente otra vez. Ha empezado a usar acciones cinéticas al norte de la línea donde se supone que ahora mismo debe estabilizar en el Líbano. Where he is supposed to be stabilized right now in Lebanon. This is a recipe for Iran doing something to. Esto es una receta para que Irán haga algo contra Israel, que es lo que él intenta provocar, estoy seguro. En definitiva, y hay mucho más, pero en definitiva, Bibi es aquí quien aguafiestas. Cada vez más va a intervenir en esto y va a asegurarse de que esta guerra contra su principal enemigo, esa que ha prometido al pueblo israelí y a la población judía en particular, que ganará y que los librará de su mayor amenaza en la región según Bibi ocurra. Y no ha ocurrido. De hecho, parece que se está desarrollando lo contrario. Tiene que hacer algo y creo que va a frenar todo esto en seco. And he's going to stop this whole thing right in its track, I think. Ari, who De is acuerdo. the biggest ¿Quién es el más enemigo israelí en la región? Israel in the region? Bibi, Bibi Netanyahu, gracias. Thank you. uh, Israel is, I mean, it's both humorous, but it's true. Israel es, quiero decir, ya saben, resulta hasta humorístico, pero es verdad. Israel es su propio peor enemigo. La idea de que los turcos, los iraníes o demonios, incluso los saudíes, están sentados tramando y diciendo ¿cómo podemos matar judíos? No es más que un tópico israelí que se difunde por ahí. Son las propias acciones de Israel las que han alienado por completo a los demás pueblos de la región. Ya saben, si el criterio es, vale, ¿cuál es la definición de un país que supone una amenaza?
lanza operaciones militares contra sus vecinos sin previo aviso, mata civiles de forma habitual. Solo en esas dos cuestiones, ese país es Israel. No hay ningún otro país en la región que haga esas dos cosas. Anoche tuve una conversación telefónica con un viejo amigo judío, y madre mía, lamentaba la locura de Netanyahu y de los sionistas. The craziness of Netanyahu and the Zionists. So, he says, look, he is concerned that Y él dice, mira, le preocupa que esto esté generando una reacción antijudía. Pero incluso entre los judíos hay quienes se oponen y están horrorizados por lo que Bibi Netanyahu y el entorno sionista están haciendo. Y por eso creo que siempre es importante subrayar que aquello contra lo que luchamos es el sionismo, no el judaísmo. Porque cuando miras las voces judías destacadas que se han pronunciado, me refiero a Max Blumenthal, Aaron Matei, Jeffrey Sachs. No estoy seguro de si John Mearsheimer es judío o no. Sí. Así que aquí, en todos los ámbitos, estamos viendo a personas íntegras alzar la voz que resulta que son judías. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no incitar este odio al judaísmo, en lugar de reconocer que este pernicioso sionismo es el problema. En particular, sí conozco a Mike Huckabee. No es judío, pero por Dios, es un sionista ferviente. He's not Jewish, but by God, he is an ardent Zionist. Christian nationalists, that's what he's interested in. Los nacionalistas cristianos, eso es lo que le interesa. Es una alianza de conveniencia. Queremos a Jesús, como sea que podamos conseguirlo. Déjame añadir, Nima, que esta revelación que está surgiendo entre el pueblo estadounidense, especialmente entre los menores de 50 años y aún más entre los menores de 40, sobre el peligro de estar tan unidos a Israel como por un cordón umbilical, está chocando ahora mismo contra una fortaleza de hormigón llamada el Congreso de Estados Unidos. Allí están trabajando en las secciones 219 y 224 de la NDAA, que harán que el acuerdo nos perjudique todavía más y beneficie, en última instancia, aún más a Israel. Así que tenemos lo que ha dicho Larry, que es un fenómeno peligroso, si lo piensas. Tenemos un antisemitismo esperando entre bastidores para estallar de nuevo de forma significativa, sobre todo por culpa de Bibi Netanyahu y de las acciones de Israel. Pero también tenemos este movimiento absolutamente contrario a toda intuición por parte del poder legislativo, para hacer que la relación sea aún más tóxica, mientras el país se aleja de esa relación. A ver quién entiende eso. Y a ver qué va a pasar cuando esas dos fuerzas, al final, y pasará, choquen entre sí. Esto podría ser realmente catastrófico para cualquier tipo de razón con ese pequeño thruster en el extremo centro del Mediterráneo. At the eastern end of the Mediterranean. And let me, highlight how. Y permítame destacar que en Estados Unidos está en marcha una transformación política radical. Antes de participar esta mañana en su programa, estaba hablando con Mark McCloskey. McCloskey, si lo recuerdan, durante las protestas de Black Lives Matter, fue grabado junto a su mujer frente a su casa en San Luis. Llevaban armas. Fueron acusados de exhibirlas de forma amenazante. Él es, o era, un ferviente partidario de Trump. De hecho, en 2016 dirigió la Camp Trump en Pensilvania. Estamos hablando de alguien republicano de toda la vida y que ha estado muy al frente del apoyo a Trump. La política entera de poner a Israel por delante de Estados Unidos. Él dijo, nunca pensé que estaría en esta situación, pero está completamente distanciado de Trump. Ahora, si alguien así, que estaba, ya sabes, literalmente sacrificando tiempo, sudor, sangre y lágrimas para ayudar a Trump, se ha distanciado de él, basta con mirar lo que está pasando. Por eso me pregunto, si estamos llegando a un momento como el de 1854, que fue una especie de punto de inflexión en el que el partido Whig, que había sido el principal partido de oposición a los demócratas, se rompió por la cuestión de la esclavitud. Y de ahí nació el Partido Republicano. Me pregunto si esta cuestión de Israel está dividiendo lo que antes era un partido republicano unido.
Y creo que esto podría ser un buen augurio para la posible aparición de un nuevo partido que alguien como... Porque cuando se dividieron los Whigs, se agruparon los republicanos contrarios a la esclavitud, y luego hubo demócratas contrarios a la esclavitud que se unieron a ellos. Eso creó una especie de nueva alianza, porque el Partido Demócrata de entonces era muy claramente proesclavista. Así que me pregunto, si vamos a pasar de un partido republicano ciegamente proisraelí y sionista a algo nuevo, pero sin duda se está dividiendo. Se va a dividir y creo va a dañar gravemente la marca republicana. Severely damaged the Republican brand. And I would just add to that, Neiman, to make the domestic situation. Yo añadiría que, para hacer la situación interna aún más preocupante, también tenemos a un partido demócrata que se está desmoronando en dos frentes. Estas primarias por todo el país están demostrando que ya no es el viejo partido demócrata. Tienes a gente como Michelle y Barack Obama. Cada vez los veo más intentando, de alguna manera, recomponerlo todo. James Carville, en su lecho de muerte, intentando literalmente recomponer las piezas, aunque diciendo la verdad, no obstante. Y luego tienes a esta gente que sigue ganando, a quienes Trump llama comunistas. Yo no los llamaré comunistas, pero son otro tipo de demócratas. Sí. Dijo, Carl, creo que si tenemos en cuenta el sionismo y cómo, diría yo, el sionismo ha ido transformándose desde su creación, el sionismo que vemos hoy es de algún modo totalmente diferente de lo que era antes, porque está moldeando. Cuando se trata de los partidos políticos en Estados Unidos, ya está cambiando las cosas. Estamos viviendo algo nuevo, porque incluso con Donald Trump, que defendía por encima de todo a Estados Unidos, y el hagamos grande a Estados Unidos de nuevo. Hoy, cuando quiere atacar a esa parte del Partido Demócrata que acabas de mencionar, que está, ya sabes, introduciendo algo nuevo en el sistema político de Estados Unidos, cuando va a atacarlos, todo gira en torno a Israel. No es otra cosa. Donald Trump, no sé si viste el video de Donald Trump atacando, diré, al nuevo tipo de Michigan que está ganando las primarias. Tarcisio. And here is what he said. La gente volvió a equivocarse anoche cuando pensó que sería una victoria aplastante para alguien que odia a los judíos y odia a Israel. Este tipo odia a los judíos. Alguien dijo, oh, eso es un poco fuerte. No, odia a los judíos y odia a Israel. Abdul el-Sayed, ¿os lo podéis creer? Esto solo me puede pasar a mí. Abdul el-Sayed, un caballero encantador. Es un hombre lleno de odio. Y ahora se dice, no, yo quiero a todo el mundo. No quiere a todo el mundo. Ponedlo en el cargo y descubriréis lo que ama. No ama a Israel. No ama al pueblo judío. Los odia. Los odia con una pasión que le arde en el corazón y no puede hacer absolutamente nada al respecto. Pero va a perder contra nuestro gran candidato. Tenemos un gran candidato en Michigan. Abdul está lleno de mierda. Quieren que sea un país comunista. No vamos a dejar que lo conviertan en un país comunista, ni por un minuto. Esto es muy grave, Carl, la forma en que Donald Trump le está atacando. Muy divisivo. Me remite a lo que Larry acababa de comentar sobre 1854. Podrías sustituirlo por la esclavitud y tendrías prácticamente el mismo argumento. Pero aquí hay una cuestión más importante, al menos para mí, como antiguo profesor que enseñó toda esta mierda, y no lo digo de forma despectiva, sino para llamarlo por su nombre, la transformación de Donald Trump. Si piensas en el Donald Trump de su primer mandato, en 2016 y 2017, y luego en el Donald Trump de campaña para el segundo mandato, en la investidura, y después veías a un tipo que intentaba convencer al pueblo estadounidense, o al menos a suficientes estadounidenses como para ser elegido de nuevo, la primera y la segunda vez. Hablaba de reducir los compromisos de Estados Unidos en el mundo, condenando guerras como las que habían atravesado Biden y Bush, George W. Era un Trump al que se podía identificar, más o menos en ese aspecto, con un republicano típico.
en la línea de quienes no querían entrar en la OTAN, que lucharon hasta el final contra Harry Truman y también contra Dean Acheson para impedir que fuéramos miembros de la OTAN, y que estuvieron muy cerca de descarrilar todo el proceso. Tan cerca que creo que, en su momento, le dieron verdaderos quebraderos de cabeza a Harry Truman y en particular a Acheson, también a Dwight Eisenhower y a otros. Eso sigue existiendo en el Partido Republicano, y es hacia ahí hacia donde Trump parecía estar intentando deslizarse durante su primer mandato. Y después, mientras hacía campaña para su segundo mandato, al asumirlo y en sus discursos en torno a la investidura. Mira lo que le ha pasado. Ahora es un hijo de puta belicista. En ese aspecto, es un presidente horrible. Habla de usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y estas son sus palabras, para torturar a la gente. No tiene ningún escrúpulo a la hora de atacar escuelas, hospitales, instalaciones de agua, centrales eléctricas y otras cosas. Una transformación absoluta. En definitiva, Donald Trump es un camaleón en lo que respecta a su carácter. Donald Trump is a chameleon of character. He has no character. And that's No what tiene is plaguing carácter. us right now. Y eso es lo que nos está atormentando ahora mismo. No hay carácter en esta administración, y desde luego tampoco en quien la encabeza, Donald Trump. Y nadie se aprovecha mejor de esa falta de carácter que Pete Hegseth. Como insinuaba Larry, al parecer eso le ha traído algunos problemas últimamente, porque adaptarse al carácter de Trump es jugar con fuego y azufre, y no se puede ser un psicofante y hacerle el juego a eso durante mucho tiempo. Me sorprende que haya durado tanto como ha durado. Pero en resumen, creo que estamos en serios problemas, como dijo Larry, parecidos a los de 1854. Y estamos en esa situación principalmente por Donald Trump. Así que si el Congreso tiene algo de sensatez, si recupera la cordura, lo someterá a un juicio político y lo destituirá del cargo. It will impeach him and remove him from office. Laurie, do you see the process of what's going Larry, on inside the ¿crees que todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de Estados Unidos impondrá algún tipo de límite a la forma en que Estados Unidos apoya a Israel? because Porque la ocupación israelí, por así decirlo, en Líbano, yo diría que también en Gaza, y el ataque contra Irán. Si deciden volver a atacar a Irán, en mi opinión, si hacen algo en Dahie, en Beirut, Irán va a reaccionar y volveremos a la guerra. ¿Y cómo se va a poder evitar eso, teniendo en cuenta a Estados Unidos y la influencia que Estados Unidos tiene sobre Israel? considering the United States and the leverage the United States has on Israel. Sort of the situation you'd be in if, Es la situación en la que estarías. Si ya sabes, estás en la universidad, tus padres te dan una tarjeta de crédito y te dicen, oye, gasta lo que quieras. Y resulta que te compras un Lamborghini y te vas de bares todas las noches. Ya sabes, gastas dinero como un marinero borracho. Y entonces tus padres te mandan una nota y te dicen, oye, estamos en bancarrota, tienes que devolver la tarjeta de crédito. Esa es la situación en la que está Israel ahora con Estados Unidos. En el pasado pensaban que tenían básicamente la chequera ilimitada del tío Sam, y ya sabes que nosotros les cubriríamos las espaldas. and we'd have their back. Well, now we can't even have their back with Bueno, defense. ahora, Apart from ni the fact siquiera that podemos respaldarlos con sistemas de defensa antiaérea. Aparte de que esos sistemas de defensa antiaérea son una porquería y no funcionan. Pero ya sabes, al menos podríamos dar la impresión de que sí. Y, como señaló el coronel Wilkerson respecto al jefe de EUCOM, el comandante estadounidense en Europa, cuando él, ya sabes, dijo, se acabó. Oye, supongo que él está al mando de la sexta flota, ¿no? Y dijo, oye, no puedo usar mis destructores. No tenemos suficientes para proteger a la gente que se supone que debo proteger. Y desde luego, no vamos a usarlos en favor de Israel. Ese fue el mensaje. That was the message. And so the United States has Y así, Estados Unidos se ha debilitado militarmente, se ha debilitado económicamente. Quiero decir, no puedo insistir lo suficiente en que esto no está recibiendo atención. Pero desde que Donald Trump asumió el cargo, hace 18 meses, ha añadido $3 billones a la deuda nacional. Hemos pasado de 37 billones a estar ya cerca de los 40 billones. Esto es increíble.
Y sin embargo, todo el mundo dice, oh, no pasa nada. No, puedes seguir gastando con esas tarjetas de crédito, pero en algún momento tienes que hacer los pagos. Y cuando no puedes hacerlos, entonces empiezan los problemas. Y por cierto, Nima, todo esto lo está gestionando un tipo que ni siquiera puede explicar de forma coherente qué es un déficit comercial. Scott Bessent. Scott Bessent. Sí, Colonel, what would be your Coronel, advice for Donald ¿qué Trump? consejo le daría a Donald Trump si tuviera que hablar directamente con él? Supongo que abordaría el aspecto militar y la cuestión económica, pero al final, sobre todo, tendría que centrarse en la complejidad de la región y en cómo esta guerra ha cambiado la fisonomía de Asia Occidental, en mi opinión. ¿Y cómo puede eso ayudar a Donald Trump y a la visión que tiene sobre la región? Well, he would never listen. At least I don't. Bueno, expect él him nunca to. escucharía. Expect him to. Al menos no espero que lo haga. No lo esperaría. Pero si yo fuera el presidente del Estado Mayor Conjunto o el secretario de Defensa, y más aún respondiendo a su pregunta porque esa es la persona que debería estar haciendo esto, le diría que tiene varias opciones. Una, seguir por el camino en el que está y destruirse a sí mismo, a una parte del país y desde luego a una parte de las Fuerzas Armadas. Dos, y por supuesto, le recomendaría que no hiciera eso. Llegar a algún tipo de modus vivendi con su principal enemigo, Irán, y hacerlo parecer una victoria de cualquier forma que pudiera, incluida su boca mentirosa, y ver si podía hacer que funcionara. Y decirle a Bibi Netanyahu lo que estaba haciendo, y si eso bastaría para frenarlo por completo en lo relativo a la relación. Completely shut him down in terms of the relationship. Three, I would say the best thing you can do, though. Tercero, diría que lo mejor que pueden hacer, lo mejor de verdad, es anunciar todo esto públicamente y dar la impresión de que realmente tienen una política y una estrategia para aplicarla y de que controlan ambas cosas. Eso significa que tienen que demostrar al pueblo estadounidense y al mundo, y también, sobre todo, a los israelíes, que ya no van a ser sus lacayos. Y eso significa tomar medidas muy duras contra ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no van a apoyarles en absoluto en su empeño por continuar las operaciones en Líbano, en Gaza, en Cisjordania, por mirar con recelo a Siria, a Jordania y demás. Tomarían medidas muy duras. Como hizo H.W. Bush cuando tuvo margen para hacerlo, después de la Primera Guerra del Golfo. En aquel momento tenía mucho capital político, y por eso lo hizo. Por eso tomó medidas muy duras contra ellos. Fue más duro con ellos que cualquier presidente desde Eisenhower. Y eso fue lo que hizo que no lo reeligieran. Pero Trump no va a hacer nada de eso. Nada de eso. Porque no tiene el carácter, la capacidad ni la inteligencia. De manera que puede estar algo por ser positivo. En cambio, virar creer que le tengo de audiencias durante 5 minutos. Basta con mirar sus publicaciones. Just look at his post. Larry, supongo que desde Reagan hasta la actualidad, con Donald Trump, se ve una especie de reducción de la capacidad de presión o de la voluntad de Estados Unidos de presionar a Israel. No se ve esa presión. Incluso con la administración Biden, vimos lo que estaba ocurriendo en Gaza. La administración Biden apoyó totalmente la destrucción total de Gaza. Enviaron muchas bombas de todo. Incluso Anthony Blinken fue allí. Los israelíes dijeron, él no lo dijo, él es el secretario de Estado, dijo, aquí soy judío. Y eso significa que tengo otra conexión con vosotros. No incluye necesariamente a Estados Unidos. Y con la administración Trump, está empeorando. Trump se lo está dando todo a Benjamin Netanyahu. Lo está sacrificando todo. Una de las cosas con las que hemos empezado esta conversación hoy ha sido el nuevo pacto entre estos 3 países importantes de Asia Occidental, Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Este es el resultado de lo que ha ocurrido. Sobre el papel parece algo menor, pero significa que tienen preocupaciones legítimas
sobre lo que está pasando con la presencia de Estados Unidos en esa región. ¿Cómo se va a traducir eso en la mente de quienes toman decisiones en Washington cuando ven que la influencia israelí sobre el establishment está creciendo de alguna manera y no hacen nada al respecto? ¿Pero cree que la influencia de Israel sobre el establishment de Washington está creciendo? Sí, yo diría que no. Creo que es justo lo contrario. Creo que ya han alcanzado su punto álgido. Ahora han llegado a un nivel en el que está empezando la alienación y la división de las que hablé antes dentro del Partido Republicano. Y no solo en el Partido Republicano, porque también ocurre dentro del Partido Demócrata, como señaló correctamente el coronel Wilkerson. Trump tiene mucha capacidad de presión sobre Israel. Simplemente ha decidido no utilizarla. Y esa es la cuestión crucial. Ahora bien, ¿llegará un momento en el que podría potencialmente desvincularse de Israel? Sí, Trump no es una especie de tipo con principios que, aunque ahora actúe y piense como un sionista convencido, si tiene que elegir entre su propia supervivencia o la de Israel, los abandonará sin pensárselo dos veces. Y eso se suma al hecho de que Estados Unidos no tiene mucho que dar. No podemos darle a Israel sistemas de defensa aérea. Recuerden, o quizá no lo recuerden, y tal vez la mayoría de quienes están viendo o escuchando no conocían este dato, pero durante la guerra que empezó el 28 de febrero y continuó hasta aproximadamente el 5 de abril, el 15 de abril, 2/3 de los sistemas de defensa aérea que se emplearon eran sistemas estadounidenses. No la Onda de David, no la Cúpula de Hierro, sino los PAC-3, los Patriot y los THAAD. Y no hicieron un trabajo muy eficaz. Y ahora ya no tenemos más que dar. Así que Israel tiene que actuar con cautela, porque si vuelven a provocar algo e Irán empieza a lanzarles misiles, no podrán detenerlos. Por eso digo que este es un momento en el que creo que Israel finalmente se ha extralimitado. Eso no quiere decir que no sigan ejerciendo control sobre varios legisladores. Pero como vimos en esas elecciones al Congreso, en las primarias de Nueva York, al menos 3 demócratas sionistas acérrimos fueron derrotados y sustituidos por personas antisionistas. Así que, como decía, la situación está empezando a cambiar para Israel y su influencia está disminuyendo, no está aumentando. Carl, ¿qué opinas de esto? Estoy de acuerdo con Larry. Creo que aún quedan muchos peligros. Ayer escuché 2 entrevistas a Fetterman, de Pensilvania, y no fue tan poco articulado por parte del senador como la entrevista de Tucker Carlson a Ted Cruz. Pero venía a ser lo mismo. Israel primero, Israel segundo, Israel tercero. Yo no podría abandonar a Israel de ninguna manera. Y uno tiene que preguntarse por gente así. ¿Han leído alguna vez algo de historia? ¿Han estudiado alguna vez su propia historia en lo que respecta a los comentarios de Washington, que son muy agudos, muy meditados, sobre poner todos los huevos en la cesta de otro país? Él hablaba del ciudadano Genet y de Francia, de la Francia napoleónica y demás, y de la guerra entre Francia y Gran Bretaña. Eso es minúsculo comparado con el tipo de... No le resto nada a Washington, pero es minúsculo en comparación con hasta qué punto están casados con Israel ahora mismo, especialmente en el poder legislativo y en otros lugares que importan. Creo que Larry tiene razón. Creo que eso se está resquebrajando. Y entre el pueblo estadounidense, creo que si alguien simplemente, no diré que lo explotara, pero sí diré que lo explotara de forma adecuada y política, podríamos sacar partido de ello y desvincularnos de este estado monstruosamente peligroso en el extremo oriental del Mediterráneo, que además sigue teniendo armas nucleares. Y eso me preocupa en ese sentido. Sobre todo, si Bibi sigue al mando cuando de verdad se manifieste el momento existencial, tanto para él personalmente como para Israel como Estado. Tenemos que conseguir que eso ocurra y necesitamos que ocurra más pronto que tarde. Sé que está sucediendo lentamente,
Así es como funciona nuestro sistema, pero tiene que suceder más rápido. Y en particular, tiene que suceder con personas influyentes en el Congreso, especialmente en el Senado. People in the Congress, particularly in the Senate. El nuevo Emails del Mundo señala que la inteligencia china llegó modo a la conclusión de que Israel, el Mossad, estaba detrás de lo que estaba ocurriendo con España. What was happening with Spain, with Ceuta in Spain. Really? De verdad, estoy sorprendido. Vale, lo siento. Madre mía, esos analistas de inteligencia chinos están como una cabra. Boy, are they clever. También se le pasó por alto a aquel asesor de Kathia. Yeah. Thank you, Captain. Gracias, capitán Ovsna, mit Truth. I gotta ask Larry. Tengo que hacerle una pregunta a Larry. ¿Has leído alguna vez el libro de Philip Knightley sobre los servicios de inteligencia, la segunda profesión más antigua? His profession. No lo he hecho. You should. I had ¿Deberías? Yo tampoco lo había hecho. Empecé a leerlo por recomendación de un amigo. Madre mía, Dios mío. La CIA, el CIS, el SOE, todos ellos, quiero decir, los dejan en evidencia por completo. just takes them apart. Oh, yeah. Yeah. Ah, sí. Lo único que se les da realmente bien es la propaganda y promocionarse para conseguir dinero, para aumentar sus presupuestos. Sí, ahí es donde Hollywood desempeña el papel central de hacer que la CIA parezca competente. Role in making the CIA look competent. Sí, Yeah. Yeah, Sorry, we diverted from No. your question. Conversation Perdona, nos hemos desviado de tu pregunta. Quiero decir, mira, esto fue claramente una operación de inteligencia. Dios, y además bastante torpe. Ni siquiera hicieron el más mínimo esfuerzo por fingir que se trataba realmente de un movimiento popular espontáneo. La mayoría de los que cruzaban en Ceuta solo llevaban bañador. Ni siquiera iban vestidos como si fueran a quedarse allí un tiempo. Les prometieron una paga. Les dieron algo de dinero para hacer esto. Y oye, vamos de fin. We got some money to do this, and hey, let's go party. malas prácticas operativas. Sí. yeah. Thank you. Gracias. Thank you so much. Muchísimas gracias, Carl y Larry, por acompañarnos hoy. Es un gran placer. Great pleasure. All right. De acuerdo. Bueno, siempre intento agotar la paciencia de la gente, pero por lo visto no lo estoy consiguiendo. Muy bien, chicos. Siempre es un placer estar con un buen coronel. Hasta luego. Yo también, de acuerdo. Hasta luego, nos vemos pronto. Adiós. Bye.